106.5. 8:42 de la mañana, y ahora en este Sol de los Sábados recibimos al sociólogo y pasado coordinador de Participación Ciudadana, Cándido Mercedes. No podíamos tener, señores, un mejor invitado para trazar la perspectiva de lo que puede ser el panorama político y social en este 2018. Cándido, bienvenido al Sol de los Sábados. Muy buenos días, Missy, Ernesto Jiménez y Susi. Aquí nosotros. Así mismo. Gracias. Bienvenido. A sus órdenes. Cándido, la verdad que para nosotros es un privilegio conocerle personalmente. Por fin le habíamos visto y conocemos de su trabajo, pero ahora tenemos la oportunidad junto a la audiencia del Sol de los Sábados de conversar con usted. Estamos hablando fuera del aire y nos gustaría empezar con este mismo tema sobre el panorama político dominicano. Podemos conjugarlo también un poco con la economía, en cuanto a cómo nos recibe este año con un país, ya lo decía Millicent en su comentario, que viene creciendo dentro la primera y la segunda economía de mayor crecimiento en los últimos 5 años en América Latina. Nos turnamos con Panamá, ese renglón, pero al parecer en materia social esto no se está reflejando en su justa dimensión, y en este sentido nos gustaría saber su análisis al respecto. Primero yo quiero comenzar porque ustedes saben que el 2017 es un año para olvidar. Yo voy a hacer una especie de tabula rasa, como que no existió el 2017, porque fue muy duro para la sociedad dominicana. En el 2018 nos atrapa en la necesidad impostergable de las definiciones. República Dominicana es un país que crece, como tú decías. Sin embargo, al tener un ingreso medio, un país de ingreso medio, con un ingreso per cápita de $7.300 por habitantes. Por lo tanto, ya no nos dan donaciones internacionales porque somos un país de ingreso medio. Pero cuando tú auscultas te vas a dar cuenta que a pesar del crecimiento de la economía, la República Dominicana tiene un termómetro social de un país pobre. El 62% de las provincias de República Dominicana tienen un desarrollo humano bajo, teniendo un promedio de desarrollo humano medio. Sin embargo, el 62%. ¿Cómo se traduce? Se traduce en que hay una mala distribución de la riqueza, una pésima. 2016 y 2017 la desigualdad social. Si ustedes miran el coeficiente de Gini, en el 16 y el 17 creció y estamos en 0.5. Mientras más te acerca uno, más grande es la desigualdad. Social, claro. Entonces, 0 es igualdad absoluta, 1 es desigualdad absoluta, para exacto, que la gente entienda. Exacto. Entonces, yo le he dicho a la gente, pobre hemos sido desde el 1492. El gran problema de la República Dominicana es la desigualdad. Cuando tú eres pobre y yo soy pobre, yo no tengo necesidad. La violencia, parte de los componentes de la violencia es esa desigualdad. Entonces, ¿cómo se refleja ese termómetro social? Que es lo pesaroso. Es como si usted es casada. Sí. Por ejemplo. Felizmente casada. No, eso no se dice. No, porque le están preguntando si es casada. No, por si acaso. Decía Octavio Paz que a veces un exceso de sinceridad es una manera escondida de esconder la realidad. Uy, no, pero se dice casada y ya. Mire, entonces supóngase que Susi tiene un esposo que gana $500,000, pero están pasando dificultades. Ahí viene el dolor y la crisis en la familia. ¿Por qué? Porque lo está malgastando, el dispendio, todo lo que usted quiera. Pero si el esposo gana 20,000 y hay dificultades, ella grita. No, porque ella sabe que su esposo lo que gana son 20 o 15,000 pesos. Eso está pasando con la República Dominicana. Tenemos un crecimiento económico robusto, porque es la segunda de la economía. Sin embargo, el termómetro social es de un país casi de África subsahariana. Cándido, ¿cómo así? Mírenlo ahí. Mortalidad infantil, 25 por cada 1,000. Muy por encima del promedio de América Latina, de países que son mucho más pobres que nosotros, su economía. Nicaragua, El Salvador. ¿Está bien? Tasa de mortalidad materna, 90 por cada 100,000. ¿Qué es lo peligroso? El promedio en América Latina es 60. Sí, es alto. ¿Qué es lo peligroso? Que el 98% de esas muertes maternas son previsibles. Y que el 99% de las mujeres dan a luz en un hospital o en una clínica, en
instituciones institucionales. Entonces eso es lo más grave. Señores, nosotros tenemos el promedio más alto de Ni de toda América Latina. 22.5% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Mientras el desempleo está en 13.03, ampliado, porque hay desempleo abierto y ampliado. Ustedes saben que los jóvenes es de 32.5. Entonces a veces uno se pregunta, ¿pero por qué tanta tasa de victimización? Es que demasiados jóvenes, pero además tenemos el promedio más alto de toda la región en el índice de escolaridad. ¿Ustedes saben cuánto es el índice de escolaridad en República Dominicana? 44%. Y en los jóvenes que deberían estar en el bachillerato, de cada 150 no entran al bachillerato. Y en los últimos datos que ustedes vieron por ahí es que los niños que entran a la escuela, de cada 1000, apenas 300 terminan para ingresar al bachillerato. ¿Está bien? De cada 1300 llegan al bachillerato. Cándido, pero esas cifras pueden resultar contraproducentes, observando uno que la mayor inversión en toda la historia republicana de nuestro país en materia de educación, por lo menos educación básica, se está haciendo ahora. Sí, la cobertura de educación inicial, básica, está en un 98-99%. Que es un dato muy positivo. buena. Pero es extraordinaria. Pero es lo único que cumplimos en los objetivos del milenio. De los 8 objetivos que teníamos que cumplir en el 2015. Y pudiera, la cobertura. Ahora, escúcheme, pero ¿qué pasa? De cada 100 niños de eso, hay 50 que siguen, pero hay 50 que no siguen, por diferentes causas. Ya si tú quieres, no necesariamente tiene que ser con la cobertura de la educación del Estado, sino que necesitan trabajar. Hoy en día, tú tenés un grado de escolaridad no te garantiza necesariamente un empleo. Eso es así. Para que tú veas por qué tenemos que cambiar el modelo. O sea, que hay profesionales con títulos, el 19% no trabaja. Si tú buscas en el mercado laboral del Banco Central, te vas a encontrar que los ocupados, 1.945.000, son personas que no terminaron la primaria. 1.900.000 terminaron el bachillerato, pero apenas 905.000 de los ocupados son universitarios. Pero esos universitarios que están trabajando, no necesariamente están trabajando en lo que estudiaron. ¿Ves? Y si tú miras el panorama de Barómetro de las Américas, te dice que en los próximos 3 años, el 42.1% de los dominicanos y dominicanas desea irse del país. Pero cuando hace una desagregación, te encuentras que el 60% es entre los jóvenes entre 18 y 24 años. Pero ya preparado y de clase media. ¿Por qué? Porque el mercado laboral no nos garantiza a los jóvenes un empleo digno y decente. Y entonces tú mira en perspectiva. Si yo ganando estos 20.000 pesos, me voy a pasar toda mi vida, déjame arriesgarme y me voy. Duro 5 o 6 años buscándomela por allá, pero finalmente te asienta. Porque alguien me decía ayer, Cándido, pero en Estados Unidos hay 45 millones de pobres. Sí, pero la pobreza es relativa. En comparación con la lo pobreza que es pobre de aquí, exacto, con pobre en Estados Unidos, o en Suecia o en Suiza. Por ejemplo, un pobre en Suecia vive mejor que yo aquí. Y yo soy clase media alta. Claro, claro, totalmente. Un pobre en Estados Unidos, yo que he ido y voy donde los dominicanos, cuando tú no trabajas, tú tienes protección social. protección social. ¿Es así? ¿Qué? Los elementos vitales. Una casa, comida, Salud. salud, escuela. Pero cuando decimos pobre en República Dominicana, pobre Que ni para los 3 platos. con todas las deficiencias. Señores, en la ciudad de Nueva York, una persona que gana menos de 17, una familia que gana menos de $17,000 al año es considerada pobre. Calcúlenlo en pesos dominicanos, a ver. Es así de sencillo. Sencillo. No se puede comparar esos niveles. Pero además, de pobreza. las condiciones de la infraestructura es totalmente distinto. Tú estás en Nueva York también, y tú, claro. si se va la luz es algo asombroso, ¿verdad? Cándido, A eso hay que pero ponerlo en... La pregunta que dejábamos pendiente hace un momento, en cuanto a lo que se mencionaba, que hay mejores indicadores en la asistencia a la escolaridad inicial y básica. ¿Este incremento en estos momentos pudiera repercutir a que en un futuro esa continuidad pudiera mantenerse de más estudiantes
accediendo a mayores escalafones educativos? Sí, objetivamente sí. Lo que ocurre es que la educación, por eso tú ves que casi la mayoría de los actores políticos no invierten en lo que no se ve así visiblemente. Tangible. Tangible. Porque la educación necesita hasta una generación para tú ver la mejoría. Para ver el cambio. Obviamente. O sea, es plausible eso del 4% de todas las escuelas, ahora que se van en la formación de los docentes. Pero no eso lo vamos a ver ahora. Sí, se puede en los próximos 4, 5, 6 años, se van viendo ya los frutos. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que si bien eso es cierto y es bueno y hay que aplaudirlo, tú tienes también que ir cambiando el modelo, porque el modelo no te atrae capital humano preparado. Aquí la mayoría de los empleos son con un capital humano de precarización, de baja calidad. Pero los salarios también. Y los salarios también. Van de la mano. Claro que van de la mano. Pero obviamente no hay una relación aquí entre la productividad y la rentabilidad de las empresas. Tú ves, no van de la mano. No van de la mano. No van de la mano. Sí, claro. Hay una relación directa entre salario bajo y empleo de baja calidad. Ahora, lo que no hay una relación directa es una regla económica que aquí no se cumple, que es que cuando aumenta la productividad debe aumentar también la remuneración. Exacto. Pero ese es otro tema. Pero nada más aumenta la rentabilidad del empleado. Claro. Y el sueldo de la gente igual. Exacto. Fíjense que el 80% de los que tenemos el privilegio de trabajar, oigan como digo, el privilegio, el 80% gana menos de 25,000 pesos. Es más, para darle un dato, que solo el 14% de los que trabajamos pagamos impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir? Que el no otro 86% está exonerado. Porque no calificamos. Porque ganan menos de 34,000 pesos. Pero cuando ustedes miren ahora los quintiles, entren al Banco Central, se van a dar cuenta que el promedio de la canasta, el promedio, está en 35,000 casi ya. Promedio. Sin embargo, el salario mínimo mayor del sector no sectorizado está el mínimo mayor, 14,447,60 pesos. Y el menor, 9,600. ¿Ves? Eso es un mes que hay que esperar. Entonces, ese es el termómetro social que tenemos que revertir. Desde el punto de vista político, vienen las grandes definiciones. El PLD tiene que decidir, esas dos personas tienen que decidir y no mantener en asco a esta sociedad. ¿Está bien? Aunque insisto, eso de primarias abiertas, eso es inconstitucional. Cándido, pero tú no eres abogado y algunos abogados dicen... No, hay que yo lo que quiero es ser serio conmigo la mismo. nómina de esos Yo lo que quiero es ser amor. serio. Y como que llegamos a ese tema, dimos un salto. Sí, no, porque estamos hablando de qué viene en el 2018. Las definiciones, miren señores, si ustedes leen el artículo 209 de la Constitución, me gustaría que ustedes lo busquen. ¿Qué dice eso? El 209. El 209 establece que se convocará cada 4 años a las juntas electorales para elegir los puestos públicos de presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores. La Junta no elige candidatos de los partidos políticos. La Junta es para elegir los candidatos a los puestos públicos. Entonces, una crisis de un partido, tú no la puedes llevar a la sociedad. No, claro. Un tema interno, llevarlo. Un tema interno llevado a la sociedad. Ese es el gran peligro. ¿Ves? Y si ustedes leen el artículo 216 de la Constitución, el primero párrafo, te lo dice de manera meridiana. Los partidos políticos pueden decidir la composición de su élite, de su dirigente, de la manera que ellos decidan. Tú no le puedes imponer. O sea, si yo quiero por primaria abierta, la hago. Si yo quiero primaria cerrada, yo la hago. Si yo quiero por una convención de delegados, la hago. Es el partido que tiene. Ahora la Junta supervisa finalmente. Cándido, pero yo que soy una simple ciudadana, quiero que ahora nos pongamos como en la piel de la gente común, del dominicano común, y ya que tú hablas de definiciones, ver si es posible que en este año que comienza, en este año nuevo, que hoy es el primer sábado de ese año, ¿tú crees que las condiciones de vida de los dominicanos comunes van a mejorar? ¿Cuáles serían las expectativas, la esperanza que pudiéramos tener de que este año sea un año mejor
para la mayoría de los dominicanos, no solamente para el grupito que tiene la vida entera pegado de la teta de la nación, sino para todos y para todas? En gran medida eso se va a deber a cómo los ciudadanos pierden la alienación que tienen un componente muy importante de la sociedad dominicana. Personas que en su día a día se olvidan de por qué sus condiciones materiales de existencia son como son. Fíjate que hay gente que te cambian de un día para otro su posición porque tú le das 500 pesos, 300 pesos, 200 pesos. Yo lo he visto, ¿me entiendes? Entonces esas son las gente que están profundamente alienadas, son la gente que quieren que tú luches por ellos, pero al final de las definiciones siguen en sus niveles de tradición, en su nivel de status quo. ¿Y tú no crees que en el 2017 hubo un cambio en relación a eso? Y te lo digo por un factor que yo sé que tal vez tú vas a tocar o te va a gustar que yo toque, que fue lo que pasó con la Marcha Verde, porque yo en la Marcha Verde vi a mucha gente que antes no se movilizaba, que no le importaba salir a las calles. Eso no implica que este 2018 puede ser diferente, que haya un despertar ciudadano. Hay un despertar extraordinario, sobre todo la clase media, media alta, que nunca se movilizaba. Hay gente que yo vi que no. Exacto. Y esa era la base social del PLD, uno no lo puede desconocer. Y esa base social se ha ido enajenando del PLD. No puedo decir científicamente que esa base social ahora está en un partido político determinado. No. Han comenzado a ver que tiene que haber una nueva forma de hacer política. No puede ser que una sociedad que crece económicamente, señores, hoy, si yo le cojo el discurso a los apologistas del Poder Ejecutivo, donde dicen que la pobreza disminuyó 10%, yo voy a decir que sí, que es verdad, que ellos tienen razón. Pero esa pobreza es la misma del año 2000. Con el agravante que en el 2000 teníamos 4.5 millones, y ahora tenemos 10.4. Pero es la misma pobreza. O sea, retornamos a los niveles del 2000. Del 2000. Acuérdate que tuvimos un 2003 y un Hipólito una Mejía. crisis Que acabó con todo. ¿Recuerda la canción? La crisis financiera. Hablando y manteniéndonos ya aquí en este tema político, la oposición juega un rol fundamental en una democracia funcional. Pero en República Dominicana se habla inclusive en las calles de que no hay oposición. ¿Cuál es el rol que ve usted que está jugando y qué rol debería jugar en este año? Y agregarle, Ernesto, a esa pregunta, si hay alguna opción de tal vez no necesariamente puntos significativos en materia electoral en un futuro, sino de que en este próximo año vayan ganando cancha otros partidos emergentes, tal vez más minoritarios que la principal oposición, que es el PRM. Sí, pero primero hay que saber, ¿hay oposición? Exacto, uno primero y lo otro que después. No juegan el rol que deberían jugar, porque de que hay, tenemos, suponte que hay 26 partidos políticos reconocidos, pero tú tienes ahí el PRM, tú tienes un ala del Partido Reformista, no con la pujanza que tenían antes los reformistas, pero tú tienes el partido de Maspuy, el de pero a veces esos partidos se comportan igualito, Cándido. A veces tú no ves la diferencia ideológica o política. Le decía él que hay, pero no juegan el papel que deberían jugar. ¿Cuál es el papel de una oposición? Exacto. Es servir de contrapoder al partido que está en el poder. ¿Cómo? Planteando propuestas alternativas con soluciones frente a esa sociedad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los partidos políticos van a la saga ahora mismo de la sociedad civil. No sé si viste, te lo voy a regalar, porque Milly sí lo tiene. Sí. Dime, ¿qué partido ha hecho eso? Gracias. Epa. Eso es un balance del 2017 en materia de corrupción, en materia institucional, en materia política, en materia de justicia y en materia económica. Eso lo hizo una organización de la sociedad civil. Eso debió ser primero los partidos políticos. ¿Qué? Haciendo una radiografía política, social e institucional de la sociedad dominicana. Lo vamos a leer. Entonces los partidos políticos no están haciendo su papel. ¿Y en qué están esos partidos políticos? En la cultura del acuario. Del acuario. La cultura del ombligo. Explique eso, Cándido. Usted que es sociólogo, explíquenos eso. Tú sabes que el acuario, ¿no has ido al acuario? Sí. El tiburón que está ahí, él cree que esa agua que está ahí es el agua de todo el mar. Es el universo. Sí. Es el universo. O usted que se mire ese ombligo y dice, ay, qué ombligo más bonito. Y usted cree que el ombligo más lindo es el suyo. Pero hay otros ombligos también. Y entonces,
ellos terminan por mirarse a sí mismos y luchar en contra de ellos mismos. Porque tampoco saben de gerencia. En gerencia, lo fundamental es tú determinar cuáles son las prioridades fundamentales que tú tienes, cuáles son los desafíos que tú tienes, tanto internos como externos. Ellos no hacen ni siquiera su análisis de FODA. Por ejemplo, el PRM, que es el partido más fuerte de la oposición, se va del PRD, funda el PRM, pero reproduce la misma estructura organizacional del PRD. Eso quiere decir que no tienen a su interior un experto en desarrollo organizacional. Porque dime tú, ¿cómo yo voy a poner a elegir 21 vicepresidentes? O sea, la misma estructura de los años 80, 90 de Peña Gómez, que fue reproduciendo el partido y poniéndolo más grande. Una vez que ya el comité ejecutivo no tenía dónde reunirse. ¿Entiendes? Sí, entonces, pero no se le puede pedir a la pera que de Olmos, porque el PRM es el PRD con siglas diferentes. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, reproducir los vicios del lugar de donde vinieron. O sea, pero ya tienen tiempo de cortar esos vicios para entonces ser la expresión de lo que yo dice, porque acuérdate cómo que se llama. Partido Revolucionario Moderno. ¿Me entiendes? Entonces, también tienen gente buenísima ahí. Sí, por ejemplo, tú tienes una Farideh Raful, tú tienes ahí a Paliza, que son jóvenes que ya tú... Por ejemplo, yo voy a tener 65 años. Yo, donde hay jóvenes, yo no puedo estar dirigiendo. Yo puedo, si ellos quieren. Cándido, ¿qué idea tú tienes de tal cosa? Cándido, tú puedes escribirnos de tal cosa. Generar ideas. Pero eso no es lo que pasa en la cultura para que política. Esa juventud... Aquí en los partidos hay una élite que mira, todo lo que huele a nuevo, a joven, lo cierran, le cierran el paso. Porque aquí la política es una... en la cédula te ponen político. ¿No han visto cuando los periódicos ponen cumpleaños fulano de tal? Político. Sí. Eso es una profesión. Una profesión. Y esa es la pero yo no sé dónde lo estudiaron. Y es vitalicia hasta que se muera. Tienen un discurso de que sí, de que la juventud... Pero fíjense, señores, ¿quién es el anillo de ese candidato? Pero la juventud para que vote por ellos, no para que dirija nada. Y para que te motorice las campañas. Sí, pero así solamente también. Se le da espacio a los jóvenes que reproducen esas mismas conductas, que nada más son jóvenes de fecha de nacimiento. Porque eso es muy pero de biológico, pero no social. No porque hay jóvenes viejos. Hablaste por 1000 años. Hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. Sí. Tú eres un viejo joven. Todavía yo no llego a esa categoría. Pero bueno, doña Milagros, esa energía y Belice Pérez, con casi 90. Wow. El mismo Hugo Tolentino, son gente que tú tienes que admirarlo, porque se van reactualizando. ¿Pero por qué eso? Por el componente que hay aquí, las competencias. Bueno. Que la educación es lo que más ayuda a la posibilidad de la renovación. Fíjate que esos carcutas que hay ahí, ellos, la mayoría, tú no lo valoras en función de sus competencias profesionales y académicas. No. ¿Ves? Entonces, eso hace más difícil el cambio en esa oligarquía partidaria. Bueno, pero estamos de acuerdo en que es necesario el cambio y que ojalá que este 2018 sea un año en que avancemos como país. Es que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Porque miren el qué cambio ocurre. Es dialéctico. Mira, no hay forma de detenerlo. Sí, pero que a veces es tan lento. Eso te iba a decir. Por ejemplo, entren a Acento el lunes, van a encontrar un artículo que se llama Establishment, Statu Quo y Movimiento. Lo vamos a buscar. ¿Qué necesitamos nosotros? Ahora mismo la sociedad dominicana se está moviendo en el statu quo. Y el statu quo te habla de progreso, pero te habla de progreso material. Pero para que se vean los cambios en el progreso material, que es infraestructura, calle, carretera, túneles, está bien. Para que tú veas la inclusión social, necesita muchos años. Entonces tú necesitas políticas públicas agresivas de inclusión social, que es lo que no se está dando. No sé. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hombres y mujeres de Estado. Necesitamos hombres y mujeres del establishment. ¿Qué es el establishment? En el que yo estoy contigo, pero tan pronto tú te sales de los niveles de la sociedad que yo aspiro,
Yo Corto. rompo contigo porque lo institucional es lo que prevalece. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Cándido, fácilmente nos pasamos 2 horas más hablando contigo porque la verdad es que es muy grato. Gracias por inaugurar el segmento de entrevista formal de este Sol de los Sábados en este 2018. Recordar que Cándido es sociólogo y es pasado coordinador de participación ciudadana. Ernesto, pero tú has visto cómo Dios, la naturaleza, el universo puede prodigar bellezas con dimensiones diferentes. Bueno, Tenemos 2 mujeres bellísimas al lado. así es. Y mire cómo el Decía- arco iris tiene diferentes colores. Rubén Darío escribió, no obstante, la vida es bella, pues tiene la perla, la rosa, la estrella y la mujer. Ay, ay, No se ay. equivocó. Cambio fuera, El Hansen. sol de los sábados, el sol